Bien, habíamos expuesto la forma en que Chatelet, Pissier, Kouchner y Vincent reconstruyen la evolución histórica del marxismo y la manera en que a partir o en el seno de la tradición del pensamiento marxista se entiende la diferencia entre lo político y la política. Vamos a pasar ahora a mirar cuáles eran esos temas, ¿no? De la política y de lo político que pues estos autores franceses en los años 70 habían identificado como temas que la razón política, digámoslo así, eh, debía resolver a propósito de la lucha histórica y política y social del proletariado, representado por supuesto por la tradición intelectual de los marxistas. Entonces, en esa perspectiva, lo primero que podríamos decir es que el marxismo, al menos como lo entienden estos autores, podría interpretarse como un compendio de ideas, de análisis teóricos, de consignas y perspectivas militantes que a pesar pues de la heterogeneidad que lo constituye, ¿no? Contiene de todos modos una cierta unidad temática, dada esa unidad por la reiteración de ciertas preocupaciones a las que pues no se ha sustraído ninguna de sus corrientes, ¿no? Bajo el entendido, por supuesto, de que el marxismo está compuesto por diversas corrientes, ¿no? O sea, qué sé yo, el marxismo más ortodoxo de la línea soviética en su momento, el austromarxismo, llamado austromarxismo, aquellos a los que se denominó como revisionistas. eh, Después está el marxismo de la Escuela de Frankfurt, el marxismo estructuralista de los franceses, el marxismo latinoamericano, o sea, son muchas corrientes marxistas o son muchas corrientes intelectuales las que han utilizado el marxismo para reflexionar ciertas realidades, ¿no? Más que temas. Ahora, en este sentido, yo estaría tentado a pensar que en el marxismo no encontramos una doctrina, sino un campo. Entonces, ¿por qué? Porque en él, digamos, en el marxismo, podríamos inventariar, ¿no? Una especie de hábitus militantes, si se me permite pues la expresión, puesto que la impronta de su fuerza ideológica produjo transformaciones radicales en nuestras condiciones de existencia a lo largo del siglo XX e incluso impuso un cierto modo en las izquierdas del mundo, un cierto modo de correlacionar, ¿no? La reflexión teórica con la acción práctica. Entonces, y obviamente esa forma de correlacionar reflexión teórica con acción práctica, de algún modo establece la frontera que separa la pertenencia o no pertenencia a los círculos, digámoslo así, intelectuales de la izquierda. Eh, de la izquierda, digamos, militante, digamos, de la izquierda propiamente dicha, en el sentido de que pues se es de izquierda cuando se asume una posición clara en el campo político y por supuesto una postura organizativa em, en la lucha política, ya que por fuera de la organización no se existe políticamente. Ahora, fundamentalmente podríamos decir que el marxismo suele actualizar su potencia praxiológicamente. Y digo praxiológicamente precisamente por esta amalgama entre teoría y práctica que configura una praxis. Y en el marxismo diríamos un poco con Rigoberto Lanz y con Adolfo Sánchez Vázquez, hay, bueno, y con Gramsci hay una centralidad de la praxis en el sentido de que es justamente la praxis el objeto de reflexión, ¿no? Intelectual por parte del marxismo o de los intelectuales, cuadros, dirigentes, militantes marxistas. Ahora, habría que decir también que esa potencia, ¿no? Esa potencia que se actualiza praxeológicamente se expresa tanto en el ámbito del pensamiento, que es la teoría marxista, y en el ámbito de la acción colectiva, que son las prácticas, digamos, revolucionarias, eh, porque estaría como muy complicado decir prácticos marxistas, digamos, no sería
preciso, sino en la práctica revolucionaria de los grupos, movimientos y partidos que se han inspirado en el pensamiento marxista para hacer un diagnóstico de la realidad e intervenir en ella. Ahora, yo no cuento aquí con el espacio ni con los materiales necesarios para desarrollar, al menos por lo pronto, esta tesis, ¿no? Sin embargo, eh, pasaré revista, ¿no? Algunos de los núcleos praxeológicos, para utilizar, digamos, un término acuñado por el profesor Fabián Acosta, perdón, praxopolíticos. El profesor Fabián Acosta habla de núcleos praxopolíticos, em, en los que se condensa, ¿no?, la problemática constitutiva de la teoría política marxista. Ahora, la investigación posterior pues, tendría que recabar en estos núcleos, inventariando, describiendo y comprendiendo interpretativamente pues, los dispositivos que están insertos y articulados en la praxis revolucionaria que la teoría política marxista habría contribuido a desplegar en la historia mundial, al menos del pasado siglo, porque pues, hablar de este siglo, el marxismo de este siglo, ya implica otras cosas. Aunque estando apenas, ¿no? Bueno, ya en la mitad de la tercera década, uno podría decir, bueno, el marxismo que se gestó en el siglo XX tiene todavía presencia entre nosotros y nosotras, pero no, digámoslo así, eh, no sabría decir cuál es el marxismo del siglo XXI propiamente dicho, em, porque el siglo XXI hasta ahora está comenzando. Pero bueno, uno de los primeros temas, ¿no?, a los que habría que referirse como tareas pendientes de la razón política desde la perspectiva marxista, tiene que ver con algo que ya comentamos, pero que habría que recabar un poco más, o que hay que darle una nueva vuelta de tuerca, y es la relación entre política, entre la política, lo político y el Estado. Ahora, pues como todo campo praxeológicamente compuesto y determinado, ¿no? El marxismo puede ser asumido desde distintas, pues, aristas y puede ser reconstruido a partir de cualquiera de los vectores que lo atraviesan. Entonces, uno de esos eh, vectores, ¿no?, configura transversalmente la relación problemática entre la política, lo político y el Estado. Y aquí el marxismo aparece, pues, como una crítica del orden y del desorden burgués, y por lo tanto, pues es una crítica de la política que se hace en nombre de lo político, ¿no? Ya habíamos visto un poco cómo la diferencia entre lo uno y lo otro suele producir ciertas fetichizaciones del poder, un poco evocando la figura de Dussel, que trabajó eso a fondo y a propósito de Marx. Eh, entonces, esta crítica de la política, o sea, el ejercicio de la práctica de la política que se hace en nombre de lo político, o sea, el orden constitutivo de lo social y que precisa, ¿no?, de una dirección, eh, suscita un interrogante y es, digámoslo así, ¿por qué el marxismo es una crítica de ese orden y ese desorden burgués? Podríamos responder que siendo lo político el ámbito ontológico decisivo a partir de lo cual, ¿no?, se cristaliza o se transforman nuestras formas de existencia social, lo que en politología o ciencia política entendemos como la configuración del orden social. En el ámbito de la política, que en la perspectiva del marxismo pues es la lucha de clases, acontece la disputa antagonística entre quienes pretenden determinar bajo ciertas condiciones de hegemonía, ¿no?, bajo ciertas condiciones de hegemonía, dichas formas y con ellas pues el conjunto de las relaciones sociales de producción. Entonces, la crítica del orden desorden burgués tiene como punto de partida la desfetichización de la política. Y esto con el objetivo pues de reinstaurar el orden de lo político sobre nuevas bases sociales. Esto quiere decir que la convicción de que el orden burgués conlleva un desorden social que socava las condiciones vitales de las mayorías proletarias, y dado que este orden subordina lo político a la política, o sea, preferiblemente configurada, ¿no?, bajo los términos de una democracia formalista, la operatividad concreta de la dialéctica materialista pues vuelve a asumir como tarea la inversión del mundo burgués. Aquello de que Marx decía que
la dialéctica hegeliana es correcta siempre y cuando s- se le pongan los pies en la tierra, porque parece estar de cabeza. Entonces, hay aquí también otro movimiento de inversión en cuanto al esclarecimiento y la crítica de la política de lo político, ¿cierto? La desfetichización de la política en función de lo político, pues conlleva una inversión del mundo burgués y por lo tanto conlleva una intervención, ¿no? En la relación entre lo uno y lo otro, pues devolviendo a lo político su rango ontológico. Es decir, su primacía, porque la fetichización de la práctica política se olvida lo político, ¿no? Ya lo habíamos comentado un poco a propósito de Regis Debray, quien decía que por mucho, durante largo tiempo, en su militancia política, la política le había ocultado lo político. Y esto suele ocurrir mucho dentro de las militancias, ¿no? Ahora, en los términos de su concreción histórica, dado que el marxismo pues difícilmente se comprende, ¿no? A base de abstracciones, pues aparece la cuestión del Estado, el Estado como concreción eh, de lo político y en torno de lo cual pues se mueve la política. Si este último, ¿no? A la manera de Nikos Poulantzas, es concebido por el marxismo, o sea, el Estado como el factor de cohesión que asegura la unidad de todas las instancias que integran la estructura orgánica de una sociedad, pues el Estado burgués sería precisamente aquel que asegura la unidad estructural de la sociedad burguesa, o sea, aquello que cohesiona en el orden de lo político todas las instancias que integran dicha sociedad y que se articulan bajo el predominio, ¿no? Estructural del modo de producción capitalista. Recordemos siempre lo que dice Pulanzas, lo que dice Althusser, lo que dice Balibar acerca de la estructura con predominio, en el hecho de que el modo de producción capitalista pues predomina en una sociedad donde coexisten articuladamente diversos modos de producción. Ahora, la contradicción entre lo político y la política pues queda asumida aquí, pero bajo una problemática a la vez originaria, ¿no? En el fondo, diríamos, antropológica, a despecho de los altuserianos, y proyectual además, ¿no? En su sentido, digámoslo así, existencial, ¿no? Nuevamente a despecho de los altuserianos y quizá, ¿no? Un poco podría rescatarse no solamente la obra de Transductado, aunque Transductado se va por otros caminos, pero sí la de Sartre, ¿no? O incluso la de Karol Kosik a propósito de su dialéctica de lo concreto, donde fenomenología y marxismo se articulan de un modo interesante y fecundo. En el caso de Sartre hablamos de marxismo y existencialismo, pero el existencialismo de Sartre es fenomenológico. Ahora, ¿cuál es el sentido? Podría preguntarse uno, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad del Estado? ¿O cuáles son las transformaciones superficiales o profundas que puede experimentar eso que llamamos Estado? Pues para nosotros es evidente que la pregunta originaria no es en este sentido, digámoslo así, una pregunta trascendental a propósito de la esencia del Estado, sino una pregunta siempre praxeológica acerca de la existencia histórica del Estado y de su relación con la esencia de lo político más allá de la política, ¿no? Pero pues tenemos todavía más, otros interrogantes, y es, ¿qué es y cómo se construye un Estado socialista? ¿Qué tipo de administración debe ser puesta en práctica para que el Estado socialista pueda desincrustar, ¿no? De las formaciones sociales al Estado burgués sin quedar atrapado en los confines de este último? Esos son interrogantes, digámoslo así, interesantes porque precisamente interpelan esa vieja problemática entre las izquierdas a propósito de qué política se debe practicar para desarrollar concretamente un proyecto político que no sea justamente el proyecto político dominante. Es decir, qué tipo de política se tiene que practicar para no reproducir el orden social hegemónicamente ya establecido. Entonces, esa es una problemática, digamos, en ese conjunto de interrogantes se cierra, ¿no? Esta problemática donde se vinculan la política, lo político y el Estado. Ahora, el segundo tema, digamos, pendiente, que queda pendiente para la razón política marxista, tiene que ver con los principios históricos del marxismo, ¿cierto? Porque el marxismo de todas maneras tiene un núcleo normativo,
Así pues, a pesar de que los franceses hayan querido desterrar del marxismo los elementos normativos que lo vinculan necesariamente con el humanismo moderno, ¿no? Y que de algún modo Dussel reinstaura, al menos en el pensamiento de Marx, eh, extrayendo de él una ética materialista de inspiración metafísica y de procedencia semítica. Ese tema seguramente lo trabajaremos después. Por lo pronto, estos principios históricos del marxismo son importantes y porque resulta interesante constatar en este punto que el marxismo, pues, efectivamente posee esos principios, pero lo más interesante es constatar que esos principios no son abstractos. Es decir, que no se derivan de una esencia conceptual o ideal, sino que se han decantado concretamente a través de la lucha proletaria por su emancipación política y por su liberación social, cosa que ya habíamos mirado como a propósito de ciertos, de la reconstrucción histórica que hemos hecho anteriormente. Ahora, en este sentido, podríamos decir que estos principios pues no se derivan de su esencia, ¿no? Sino que se han decantado a través de su existencia. Vieja distinción metafísica que vale la pena rescatar para poder describir al menos fenomenológicamente a qué es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de los principios. Esto es una operación, obviamente, una elaboración muy ardua que Dussel propone en su Ética de 1998, la segunda ética, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización, donde en un debate, ¿no?, con todo el pensamiento analítico muestra por qué hay principios que están contenidos eh, en juicios de hecho, ¿no?, que no son solamente puros juicios de valor. Bueno, eso también seguramente lo desarrollaremos más adelante. Ahora, estos principios no proceden de una esencia abstracta del marxismo, como decía, sino de su existencia, o sea, de su existencia histórica. Y es en este sentido, pues, que el marxismo ha propuesto un programa de luchas históricas en el terreno de la producción y reproducción de la vida inmediata, ¿no? De la reorganización, de las relaciones sociales de producción, de la transformación de las formas de conciencia, etcétera. Y es por eso que la teoría política marxista, que sería algo así como una forma de conciencia praxeológica, diría, acerca de la política y de lo político, pues no carece de una sistematicidad revolucionaria. Es decir, el elemento revolucionario, a diferencia de como entienden la revolución muchos anarquistas, es un elemento organizado. ¿Sí? Hay una sistematicidad del proceso revolucionario que el marxismo pretendía, evidentemente con sus aciertos y con sus fracasos, eh, producir sistematicidad del proceso revolucionario, no espontaneísmo. Es un poco la crítica que se le hace y por eso valoro mucho la figura de Daniel Goering, que intentó a partir de su marxismo libertario terciar un poco ese debate, ¿no? Lo mismo Rosa Luxemburg, eh, en quien se inspira también Daniel Guérin para entender esto, cuestionó mucho, ¿no?, el espontaneísmo y apeló en repetidas ocasiones a la importancia que debía tener la sistematicidad de la organización revolucionaria. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que diría yo que primero nos dice que el marxismo redefine lo político reinstaurando el orden u organización de la existencia social, eh, pero no de acuerdo con una contingencia histórica ajena a la prefiguración utópica que acompaña el proyecto revolucionario. Es decir, hay una dialéctica entre la contingencia del acontecer histórico y el carácter cuasi sistemático de la proyección utópica que está en la organización y su horizonte comprensivo y teleológico, que es obviamente el comunismo, ¿sí? Y el elemento transicional, que es donde está el carácter sistemático del asunto, que es pues el socialismo. Vale, es verdad que el concepto de comunismo como prefiguración tópica y el concepto de socialismo como proyecto político real y concreto, pues ha sido
han sido objetos de múltiples controversias y se les ha atribuido diversas significaciones, pero como lo estamos manejando aquí, al menos en el diálogo con el texto de Chatelet, Pisser-Kushner y, y Perici, eh, podríamos reconocerlo así. Ahora, em, si bien la experiencia histórica del marxismo ha estado pues, marcada paradigmáticamente por las revoluciones de 1848 y ocho y y la Comuna de París, por las insurrecciones de Moscú y los triunfos del poder bolchevique, por la construcción del socialismo en un solo país, por la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, por el estalinismo y la autogestión, por la Revolución Cubana de 1959 y la Revolución Cultural, etcétera, pues este tiene como idea rectora el comunismo y como principio originario la disolución del Estado. Ahí hay un principio, ¿cierto? Muy puntual y muy específico, la disolución del Estado. Ahora, ahí las ideas regulativas, ¿no? A las que habría que añadir pues, la liberación del trabajo vivo, por ejemplo. Es la liberación humana frente a la opresión capitalista, en términos, digamos, de su proyectualidad utópica que se ha decantado pues como subjetivaciones, ¿no? De una experiencia revolucionaria objetiva que ha atravesado pues distintos tiempos y distintos lugares. Pero el problema praxeológico y estratégico concreto aparece cuando nos preguntamos cómo opera esa idea, ¿no? Y ese principio cuando el sistema burgués pues contraataca suscitando en las masas populares una respuesta de orden nacionalista. Miremos lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Venezuela y ha pasado en muchos momentos en Cuba, en diversos momentos de la historia revolucionaria, de la historia socialista, de la modernidad. ¿Sí? Lo que pasó, por ejemplo, con Broz Tito en Yugoslavia, es decir, el asedio del imperio capitalista produjo o generó una reacción nacionalista por parte de varias sociedades que han asumido el proyecto socialista como propio. Y ese nacionalismo allí, pues, merece, digamos, una reflexión, ¿no? Que adelantaron, por supuesto, los austromarxistas con mayor lucidez que otros. Ahora, si la revolución, digamos, es necesaria y por lo tanto un asunto realista que pasa con el horizonte utópico de la proyección, es decir, está claro que los grupos y las clases dominantes que bajo el predominio estructural del modo de producción capitalista poseen el signo de la clase burguesa, pues no van a ceder en sus prerrogativas y mantendrán a como de lugar la estructura de sus privilegios. Los grupos y clases subordinadas, entonces, sujetas al sistema de explotación, dominación y alienación que asegura la reproducción de la sociedad de clases, pues deben tomar el mando y dar un golpe de timón a la situación histórica. Y eso es lo que generalmente se denuncia, ¿no? Como antidemocrático cuando los proyectos políticos de raigambre popular se han posicionado al mando de las democracias modernas. Este golpe de timón es justamente lo importante porque hacia dónde se da ese golpe. Los principios, en este caso la liberación del trabajo humano y la disolución del Estado, son principios, digámoslo así, que permiten evaluar críticamente y orientar praxeológicamente la acción revolucionaria del proletariado. El marxismo tiene entonces la tarea de contribuir a determinar cuál es la estrategia revolucionaria que le conduciría no solamente a una toma del poder, que ya se ha tenido, sino cómo a través del ejercicio del poder es posible o no es posible liberar el trabajo humano de su sujeción a la acumulación capitalista y disolver el Estado en una forma de organización social que sea radicalmente distinta. Eh, bien, allí terminamos el segundo tema que refiere, ¿no? El tema de los principios históricos del marxismo. Hay un tercer tema que tiene que ver con el Partido Revolucionario. Pues, si ustedes se fijan, lo primero va con un poco la relación entre política y político y Estado. Es un asunto más bien ontológico, general. Hay otro
mm, yo diría antropológico, pero es una discusión cerda la que surge allí. Eh, en segundo lugar está el tema de los principios, que son el tema de las orientaciones, de hacia dónde se va. Y ahora, cuando entramos al tema del Partido Revolucionario, ya vamos aterrizando un poco y concretizando, bueno, cómo es que eso que vemos en el horizonte realizativo y coexistencial que plantea el marxismo, eh, se vehicula o se lleva a cabo, ¿no? Y ahí es donde aparece el Partido Revolucionario como un tema, pues, fundamental. Entonces, habiendo esclarecido los conceptos centrales de la teoría política marxista y los principios que, pues, praxeológicamente, ¿no?, articulan esos conceptos en el despliegue de la lucha revolucionaria del proletariado, pues tenemos que señalar, ¿no?, la importancia que en cuanto a esto tiene el Partido Revolucionario, es que el marxismo, pues, ha sentado el principio fundamental de la organización militante, ¿no? Bueno, no, no entre comillas, la organización militante. Pues es a partir de esta organización que se concreta pues la teoría marxista en una praxeología política revolucionaria, estrictamente revolucionaria. Y esto porque la forma partido, y la forma partido es una de las formas que adquiere la subjetividad política. A mí me gusta hablar, por ejemplo, la forma comunidad, la forma pueblo, la forma ciudadanía, la forma partido, la forma Estado, la forma nación. Son diversas formas que adquiere la subjetividad política. Y la forma partido, pues es la que permite a las clases sociales en disputa, o sea, en el escenario de la política, por el orden o determinación de lo político, pues coordinar la acción colectiva de cara a la lucha por la hegemonía, ya que sin la asunción colectiva, pues de esa forma política, ¿no? De la forma partido, pues los esfuerzos eh, individuales y colectivos quedan fragmentados por no tener una dirección explícita y generalizada, por no tener un norte, un horizonte comprensivo, común, realizativo, coexistencial, eh, eh, hacia el cual dirigir pues todos esos esfuerzos. Entonces, el partido político es en este sentido un órgano de dirección que la lucha revolucionaria de las clases trabajadoras pues también necesita, ¿no? Hay que pensar un poco en esto, obviamente, con sus matices históricos, culturales, generacionales, etcétera. ¿Qué significa el pacto histórico hoy para las izquierdas en Colombia? ¿Cierto? ¿Será que ese partido puede aglutinar a todas las tendencias? Porque efectivamente es un partido de tendencias. Pero entonces, ¿será que hay un horizonte realizativo común más allá de las demandas progresistas? Habría que ver. El asunto es que esta forma de organización es necesaria em, porque la revolución no es un proceso espontáneo y precipitado por la exacerbación de las contradicciones sociales o por el desgaste, digámoslo así, entrópico de las instituciones políticas que habrían pretendido contener el estallido de esas contradicciones. No creo que ningún proceso revolucionario sea em, solo eso. Es decir, los procesos revolucionarios sí han tenido un cierto elemento de contingencia, de exacerbación de contradicciones que precipitan el proceso social en su organización hacia un nuevo estadio o hacia un estadio, digamos, distinto de organización, pero no es, digamos, de ahí puede resultar cualquier cosa, ¿sí? O sea, la exacerbación de contradicciones también ha llevado a la perdón, a la emergencia de regímenes dictatoriales. Entonces, es importante que el partido político tenga como horizonte la construcción del proceso revolucionario em, y como proceso que está gobernado en cierto sentido por la razón, o al menos por los acuerdos a los que racionalmente llegan las, las diversas tendencias que participan de un proceso revolucionario de corte socialista, es decir, pro trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, en el terreno de la política, ¿no? De la acción colectiva adquiere necesariamente pues una dimensión que en este sentido debe ser estratégica. ¿Sí? El partido político es un órgano de dirección, pero con una dimensión estratégica importante. Sí, de organización militante, pero estratégica.
Que solo pues el partido, digamos, esa dimensión estratégica es la que el partido político puede asumir y dirigir concretamente, porque las lógicas del antagonismo entre las clases sociales pues no se resuelven como derivaciones del sistema histórico vigente, sino por la proyección adversarial de las clases sociales y sus facciones políticas, ¿no? Proyección adversarial que evidentemente es estratégica. Y lo que implica esto es que el ejercicio de una voluntad colectiva que no adquiere una forma concreta por fuera de la organización militante es justamente lo que da sustancia y contenido a un partido político. Ahora, el partido político, el nuevo príncipe, ¿no? Al que se refiere un poco Gramsci en sus escritos sobre ciencia política, no está específicamente puesto en un partido que uno digamos el partido tal, ¿no? Con tal logo, con tales representantes, con tales curules, no, estamos hablando en su momento el Partido Revolucionario ha sido clandestino, ¿cierto? No ha tenido presencia en las instancias o instituciones del Estado, eh, ni en el Parlamento, ni en los gobiernos, ni en los cuerpos colegiados. Es decir, el partido es la organización como tal. Ahora, un movimiento social, una organización popular, son un partido político revolucionario, depende de cómo se conciba la articulación, digámoslo así, de la colectividad en torno a un horizonte proyectual y en torno a una adhesión y reconocimiento mutuo de militantes que comparten ese horizonte proyectual y que están dispuestos a trabajar denodadamente para conseguir los objetivos de pequeño, de mediano y largo plazo que un partido político revolucionario se puede dar a sí mismo. Ahora, la tarea del partido político revolucionario consistiría evidentemente en la centralización y la coordinación de las luchas obreras en torno pues a la articulación de las acciones comunes que llevarían por una parte al desarrollo y fortalecimiento de la organización interna de la clase obrera y por otra parte pues hacia las orientaciones que precisa la dirección estratégica del proletariado en su combate social y político contra la clase burguesa, en cuanto clase pues dominante a la que es preciso derrotar si lo que se quiere es transformar de raíz la existencia social. Entonces, la radicalización del Partido Revolucionario como instrumento de las luchas proletarias, esto es bien interesante porque, digámoslo así, un poco eh, la fetichización de la política lleva a que el partido esté conformado, digamos, en su dirección por un conjunto de camaradas canosos que subsumen, digámoslo, bajo sus intereses particulares, ¿no? Personalistas o incluso sectaristas, los intereses de la clase obrera, ¿no? Los intereses populares de la clase obrera. Entonces, me parece que desde ese punto de vista la cuestión es clara. Si el Partido Revolucionario es un instrumento de las clases trabajadoras, no debe haber en la prefiguración, digámoslo así, utópica o en la configuración normativa del partido político revolucionario, no debería haber una cúpula, ¿no? Que imponga su criterio a, a la base militante, sino al contrario, una cúpula o una dirigencia, mejor, una dirigencia, la cúpula es inamovible, una dirigencia capaz de interpretar a través de un diálogo constante a la base, digamos, proletaria, para saber hacia dónde esta base proletaria quiere ir. Y por eso el centralismo democrático al que se refería Lenin, pues es más o menos de esta naturaleza, aunque la formulación en sí misma pues sea un oxímoron, ¿no? Eh, la radicalización entonces del Partido Revolucionario en tanto que instrumento de la lucha proletaria en contra del partido burgués o los partidos burgueses, pues sería imposible si no se tomara suficientemente en cuenta la máxima importancia praxeológica, ¿no? Que el partido político y la organización militante tienen, ¿no? Para los fines concretos de la emancipación política o de la liberación social de la clase obrera frente al sistema de acumulación capitalista que lo oprime. Sin embargo,
hay un sinnúmero de problemas que aparecen, ¿no? Cuando tenemos que preguntarnos qué tipo de relaciones debe haber, ¿no? Qué tipo de relaciones de poder, además, debe haber entre la organización revolucionaria a través del partido político y el Estado burgués, pues en la perspectiva del antagonismo con las clases opresoras, o con el sistema el Estado socialista, ¿no? En la perspectiva de la transición hacia otro tipo de sociedad. ¿Qué tipo de relaciones de poder debe haber en todo eso? Porque pues pensar como un poco lo piensan algunos anarquistas, que esa relación en particular, em, esas relaciones de poder deben ser suprimidas, deben no existir, pues es una entelequia, o sea, es definitivamente un elemento pensable idealmente, pero no practicable, porque no tiene cabida dentro de la realidad concreta del ser humano, que de todas maneras, incluso para asociarse y poder producir, digamos, aumentar un poco la potencia, tiene que recurrir a un sistema de poder. Y no hago yo como Negri que separa el poder de la potencia. ¿Sí? El poder y potencia están entremezclados en la organización revolucionaria, toda vez que la potencia refiere este incremento de la capacidad singular que deviene colectiva, mientras que la relación de poder tiene un elemento de coerción que la potencia no tiene. Pero entonces es partir precisamente de que incluso en la organización popular no hay arbitrariedades o no hay personas dispuestas a hacer valer una cierta arbitrariedad, y entonces hay que disciplinar la organización revolucionaria, y eso implica una relación de poder. Ahora, eh, esto es, creo yo, de máxima importancia, entendiendo o apelando a un realismo político que no es ajeno a las prefiguraciones utópicas, pero que no se reduce a las prefiguraciones utópicas, porque nada puede reducirse a las prefiguraciones utópicas, pero que aún teniendo un horizonte de realización utópico, tiene los pies bien puestos en la tierra y sabe que hay cosas que tiene que hacer para poder avanzar, ¿no? En la lucha, desarrollando su estrategia, eh, y derrotando al adversario que se opone a, a la liberación y a la emancipación de la clase obrera. Eh, Finalmente, hay un tema que sin duda muy importante, y es el del, pues, atravesó la historia del marxismo como lo habíamos visto desde el siglo XIX al siglo XX, y es la internacional obrera, la lucha internacional, la coordinación o cooperación internacional de la clase trabajadora. Y nos queda esta lucha internacional de la clase obrera, pero ya no como un mero asunto de organización interna, pues, porque pues, no remite únicamente al Partido Político Revolucionario, sino a la coordinación internacional del proletariado organizado, lo que implica que el partido político revolucionario, ¿no? Que encuentra a sus homólogos en diversas formaciones sociales nacionales, pues se articula en un ámbito de organización externa, ¿no? Entonces, la tradición de la praxeología política marxista, el programa de la Liga de los Comunistas, pues puso de relieve una doble necesidad de la lucha proletaria, que era, por un lado, el impulso y el fortalecimiento de la lucha revolucionaria en diversos países, y por otro, la reagrupación internacional de la clase obrera, es decir, cómo se reúne ese proletariado procedente de diversos países, coordina una estrategia que pueda ser luego desplegada, ¿no? Internacionalmente. Pues esto fue replicado en diversos contextos nacionales, pues a lo largo del siglo XX y a lo ancho de los diferentes continentes en los que la clase explotada, ¿no? La clase obrera, pues se opuso a la continuidad del régimen de acumulación capitalista y a su concomitante dominación burguesa. La organización de la lucha proletaria entonces no cesó, digamos, de querer confiscar, ya fuera en provecho del Partido Revolucionario o del Estado socialista, ¿no? Cuando ya los hubo, pues el potencial revolucionario de las consignas obreras internacionalistas. Sin embargo, pues la estrategia mundial de la revolución proletaria se ha tornado hoy mucho más compleja, a pesar de la entrada en escena, ¿no? Del llamado tercer mundo en la lucha política y social. Pues la globalización del capital tras el derrumbe del socialismo real en Europa, en Asia, en África
en ciertos lugares de la América Latina. Primero, porque no pareciera que las consignas internacionalistas conservaran la fuerza ideológica que tuvieron en el siglo pasado. Y segundo, porque pues la situación política de la revolución no parece ya ser representada única y exclusivamente pues por la clase obrera, o sea, pluralizado el campo, digámoslo así, de tendencias sociales revolucionarias. Esto me parece que tienen mucha lucidez los anarquistas, sobre todo contemporáneos, ¿no? Muy influidos por el estructuralismo. Me refiero, por ejemplo, a Negri, me refiero a Hart, me refiero a Antón Fernández de Rota, en fin. Entonces, resulta eh, bastante, ¿no? Difícil insistir, instituir más bien un órgano de dirección que sea capaz de concentrar y coordinar la extensa gama pues heterogénea, ¿no? de iniciativas antisistémicas, eh, con pretensiones revolucionarias, además, que hoy pueblan el mundo, ¿no? Y puede que la continuidad del imperialismo bajo el cual la diseminación del capital transnacional se reproduce, pues remarque la necesidad estratégica, digámoslo así, que tienen las clases trabajadoras en cuanto a la asunción, ¿no? de una estrategia internacionalista. Sin embargo, diríamos que, pues no sé, la reunificación ideológica de las grandes masas que se oponen a esa continuidad, pues pareciera ser una tarea imposible de realizar. Bueno, con esto termino esta lectura del texto de Chatelet, Pericy, Kouchner y Vincent, esta interpretación, ¿no? Este diálogo además con, como con el texto de estos tres, dejando en claro que de algún modo yo hago una lectura parasitaria de los textos. Me gusta llamarlo una lectura xenomórfica en el sentido en que al parasitarlos los reescribo, ¿no? Los reescribo un poco. Quizá por eso no cito mucho los pasajes, creo, no, digamos, no me interesa mucho hacer eso, salvo a la hora de escribir ya textos más compuestos. em, pero bueno, yo espero que esto pueda ser de utilidad para alguien. No siendo más, aquí termina esa lectura. Mm, es probable que tengamos que dar un giro, sobre todo en el conjunto de las lecturas, por un interés marcado que últimamente tengo en la antropología filosófica, que me parece clave para poder entender los temas de la política, bajo el entendido que incluso a lo largo de la historia del pensamiento político occidental, diría yo, específicamente a partir del de la teoría política moderna, pues habrá habido, digámoslo así, una serie de teorizaciones sobre la política que parten de un cierto concepto de la condición humana, o de la naturaleza humana, o de aquello que somos en tanto que especie, en tanto que ser singular o particular. Está en Hobbes, está en Spinoza, está en Locke, está en Rousseau, digamos, todos ofrecen un concepto relacionado con eso. Hay sin duda una antropología en el marxismo, porque la había en Hegel, porque la hay en, digamos, en todas las arquitectónicas teóricas de lo político, hay un concepto de la condición humana, a pesar de que a veces no se diga directamente, pero habría que desentrañarla, por ejemplo, en pensadores y pensadoras que son abiertamente antihumanistas y que se rehúsan a teorizar eso, porque han seguido de algún modo la estela abierta en su teorización por Nietzsche y por Foucault sobre la muerte del hombre. Sin embargo, digamos que la antropología filosófica no muere con Foucault. Después de las palabras y las cosas, la antropología filosófica sigue desarrollándose a pesar de Foucault, con Foucault, en diálogo con Foucault. Entonces, esta antropología me parece a mí que es indispensable para poder comprender la política, para poder comprender lo político, especialmente lo político, y para poder entender todos los fenómenos, digámoslo así, articulados a ello. La democracia, el Estado, la ley, el sistema de relaciones económicas, la crisis ecológica,
absolutamente todo. Entonces, me parece que es importante ir por ese lado. Por lo pronto dejo aquí esta lectura sobre el marxismo. Habíamos hecho una sobre Stanislao Zuleta y pues seguiremos retornando a temas de zuletianos, a temas marxistas, pero en otro horizonte de reflexión. Adiós.